decidimos intentar alzar la voz, intentar denunciar la situación que se estaba viviendo en el tema del abandono del patrimonio histórico. Comenzamos a trabajar y fruto de ese trabajo es el libro que ven aquí, Retales del Pasado, publicado el día 27 de abril por Ediciones Jamies y que hoy estamos presentando en la Feria del Libro de Sevilla. Como digo, nos hemos reunido 19 novelistas. Yo he tenido el placer, junto con Sebastián Roa, que es uno de los novelistas que aparecen con su relato en el libro. Él vive en Valencia. Entre Sebastián y yo hicimos el trabajo de compilación, de revisión de los textos, pero hay un total, como digo, de 19. Voy a decir el nombre de todos y cada uno de ellos porque no me quiero dejar a nadie detrás. Sí. Están Carla Montero, Carlos Aurensán, Carolina Molina, Concepción Perea, Francisco Narla, Javier Negrete, Javier Pellicer, José de Cora, Malo Martínez, Magdalena La Sala, Manuel Sánchez Sevilla, que tengo aquí a mi derecha, Miguel Aceituno, Nerea Riesco, que me acompaña a la izquierda, Olaya García, María Pilar Queral del Hierro, Ramón Muñoz, Ricardo Ibáñez, Sebastián Roa, yo que soy Teo Palacios y Concha Perea, que la salté antes por alto, y eso es que la confianza da. Queríamos hablaros un poco pues, de cómo nace el proyecto y de qué es lo que se puede encontrar, pero también hablaros un poco de a quién van a ir destinados los beneficios de esta compilación. José Manuel, tú que has vivido porque tú y Concha Nerea se agregó un poquito después, pero tú y Concha estuviste desde el principio. ¿Cómo has vivido todo el proceso de construcción de este libro? Al principio, sobre todo, con muchas vicisitudes, ¿no? La verdad es que se abrió un poco el abanico a los compañeros y la aceptación fue rapidísima. La verdad es que el día se volcaron todos, ¿no? Después, bueno, sabéis que la consecución de la publicación de un libro no es solo llegar y escribirlo, ¿no? Como dice Teo y Sebastián, hicieron un trabajo muy bueno, sobre todo compilando, repasando, llevándolo, digamos, como un buen producto a la hora de que un editor se fijara en él. Pero después va la fase de vamos a conseguir una editorial que nos lo publique, ¿no? Y la verdad es que también ahí se ha volcado y se ha cortado, ¿no? Porque desde el principio teníamos muy claro que nuestra idea era que se escuchara a los monumentos, ¿no? Que se escuchara a ese tesoro que tenemos en el país y que realmente nos está cuidando. Y es un poco darle la voz que ellos no tienen a través de nuestras páginas y de nuestros escritos. Y creo que al final lo hemos conseguido, ¿no? Y desde el principio siempre ha sido nuestro santo grial, ¿no? Que buscábamos, ¿no? Y creo que al final se ha conseguido, además, una calidad magnífica. Si leéis el libro lo vais a ver, porque tenéis de todo, de todas las épocas, de todos los estilos, como hablábamos antes ahí en el peadero, ¿no? Thriller histórico, ambientación histórica, novela histórica, bueno, y una agregada de fantástica, ¿no? Que le da el toque diferente, ¿no? a la novela. Yo creo que el que lo lee, ya me han dicho los lectores que lo han leído, lo han pasado genial por esa diversidad de géneros y de estilos que es lo que hay en el libro y que, bueno, pues es una forma de dar un poquito un grano de arena a esa pelea que no podemos dejar de tener de intentar salvar lo que nos dejaron nosotros que aquí a hacer. Concha, tú también estuviste desde el principio en ese grupito de trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la cosa? Poner de acuerdo a 19 autores es complicado. No porque haya roces ni porque haya, sino porque hay que mover para trabajar un número de personas. Además tenemos autores pues, de toda España, en Galicia, Madrid, Valencia, Zaragoza, muchísimas partes de Andalucía y era muy complicado, ¿no? Pero la verdad es que sí es una cosa que tengo que decir, que fue que desde que el principio que se habló de una antología benéfica dedicada al patrimonio histórico, ellos son novelistas históricos que se comprometieron de una manera muy intensa y realmente nos pareció un proyecto muy interesante. Y yo creo que en algunos de estos cuentos te das cuenta de que ellos han querido poner lo mejor
de lo que ellos saben hacer dentro de la novela histórica. Con lo cual para mí es muy emocionante verlo acabado y ha sido muy emocionante leer algo como novela. Nerea, tú por el contrario, de repente un día te encuentras con un mensaje y te dice, oye Nerea, que estamos trabajando en esto, tú te apuntas. ¿Y qué sientes cuando te encuentras con un proyecto como esto? Porque nosotros somos escritores de novela, escribir relatos no va mucho en nuestra sangre, aunque tú le das un poco a todos los palos. La verdad es que sí, pero además lo interesante era lo que estabas diciendo antes, ¿no? Que de pronto uno se encuentra con que la cultura, en tiempo de vacas flacas, la cultura siempre es la gran damnificada y la que se termina, bueno, pues al final si hay que recortar de algo, se recorta de cultura, luego ya tiras de sanidad y educación, pero de primeras siempre es cultura. Y de pronto te encuentras con que bueno, que se puede hacer un trabajo y que de ese trabajo, bueno, pues se puede hacer algo bueno y hermoso, con cosas que además tú haces, ¿no? Y como tú lo has dicho muchas veces, hay muchas ocasiones en las que se hacen esas recopilaciones de cuentos, pero qué pocos de cuentos históricos. Y curiosamente se haya hecho de esto, ¿no? De encontrarte trabajando de la mano de pues como vosotros y en algo tan bonito, al final es súper enriquecedor. Vamos a hablaros, antes de entrar en cada uno de nuestros relatos, queremos hablar un poco de a quién va dirigido. José Manuel, tú lo sabes muy bien, Concha también, de todo esto no te enteraste porque fue previo, pero tuvimos un montón de opciones, un montón de entidades a las que estábamos pensando a quién entregar los beneficios. Lo triste es que te pongas a mirar a qué organización del tipo cultural necesita el dinero y te des cuenta que hay tantísimas que se han quedado en estos últimos años dejadas de la mano de Dios. Para eso fue desolador. O sea, vamos a buscar una organización o una fundación Alguien a quien le haga falta. que se dedique al patrimonio cultural y que necesite fondos. Y nos quedamos alucinados porque la lista es interminable. Una elección muy dura, la verdad. Sí. Y bueno, tuvimos que elegir. Recuerdo, había un proyecto que estuvo a punto de llevárselo, que fue unas excavaciones que se encuentran en el norte de Túnez, que fíjate que luego ocurrió hace un par de meses todo lo de Túnez y tal, ¿no? Y finalmente nos decantamos por una biblioteca en Córdoba. La biblioteca Iba de Alándaro, ¿no? Bueno, es una biblioteca que hay en Córdoba, en Córdoba capital. Si alguien lo conoce, ha ido de visita, pues está en la famosa cuesta del Bailío y el piso de los Caloros, pues está situada justamente allí. Y la verdad es que es una labor impresionante. Recuperan textos de la antigua Alándaro, hacen un montón de actividades para que esa cultura no se pierda. Y la verdad es que al final nos decantamos por ello. Están súper ilusionados, entregados al máximo, agradecidos, ¿no? Y la verdad es que tenemos preparado para el día 29 allí también, como dirían los mundos de Zarao, y porque no hay muchos compañeros de institutos de España. Y bueno, hacen una labor con respecto incluso al tema literario, al tema de textos antiguos, que yo creo que para nadie no está pagado, porque recuperar esos textos de hace tantos siglos, que no sé, son mucha poesía, mucho estudios sobre medicina, infinidad de textos. Si no hacen ellos se hubieran perdido, nosotros no tendríamos copias de ellos. Entonces yo creo que como institución creo que no podemos haber encontrado una mejor, igual a lo mejor, pero mejor es complicado. Sí, pues además, una de las cosas que valoramos fue que la casa natural del libro es una biblioteca. Entonces encontrar una entidad como aquella fue pues, casi revelador. Cuando nos decidimos por entregarle los beneficios a la Biblioteca Viva del Andaluz, el Ayuntamiento de Córdoba, que es la entidad que lo tiene que pagar, le debía 4 anualidades. Claro, con las cifras de venta de los libros difícilmente vamos a poder paliar eso, ¿no? Esperamos que muchos de vosotros os animéis a llevaros el libro para colaborar en lo posible con eso, pero 4 anualidades debidas a una biblioteca. Es algo que si no se vino abajo fue sin duda
gracias al entusiasmo que el personal que trabaja allí está completamente involucrado en el tema. Hombre, el problema de todo esto es que los ayuntamientos y las instituciones y otras cosas deben contar a tanta gente, ¿no? Y como dice Nerea, vamos a recortar primero de cultura y ya veremos después en cuanto a otros sitios. Hombre, ahí lo importante es la labor que ellos hacen en el sentido de desinteresadamente en la mayoría, porque eso no se pierde. Es que yo creo que si se perdiera, hombre, no va a tener la relevancia de cuando se quemó la biblioteca de Aracán o la de Alejandría, pero digamos que se perdería una parte importante de esta historia y sería muy complicado de recuperarla. Entonces, quizás nosotros con nuestra beca de nuestro libro no vamos a conseguir que se valide ese problema, pero al menos poner el acento ahí. Mira, yo opino que si la Biblioteca Viva de Al-Ándalus tuviera que cerrar sus puertas en la colección que se perdiera en cualquier almacén oscuro o de la mano de Dios, sería un poco como cuando hemos visto lo que ha pasado en Siria con las puertas de Babilonia, porque nosotros los españoles no somos conscientes del legado andalusí. Pasamos muy por alto el tiempo de la España musulmana, pero fue muy importante, fue una época de mayor esplendor cultural de la península y los manuscritos y el legado cultural que nos dejaron es impresionante, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Entonces, la Biblioteca Viva de Al-Ándalus tiene que seguir viva porque es memoria histórica de España y además una memoria olvidada y que es muy necesario que se reivindique. Bueno, pues una vez presentado el proyecto, presentado la entidad, vamos a hablar de los platos que nosotros hemos trabajado. De manera que tú estás más calladita, vamos a empezar contigo, porque tú no te vas a un periodo excesivamente lejano de nuestra historia, pero sí es uno muy importante. Sí, la verdad es que mi relato se llama Tardes de Café Vienés y en realidad habla del voto femenino, ¿no? De aquel periodo histórico un poco caótico en el cual las mujeres no podían votar y las que estaban en un lugar un poco más destacado tampoco estaban seguras de querer que las mujeres votasen porque consideraban que podría ser que votasen sí, pero influenciadas pues, por el cura de su parroquia o por el marido o por su padre, ¿no? Entonces incluso las propias mujeres que ocupaban en aquella época un lugar destacado no confiaban en la propia mujer como para hacer este voto femenino. Un momento histórico curioso porque a pesar de todo, otras de esas mujeres sí querían, pese a todo, daba igual a quién votase, pero que la mujer votase, que pudiera votar, ¿no? Y entonces es justo ese periodo, ese momento histórico en el que mi protagonista no es una gran valiente, es una protagonista que vive muy subyugada en un seno de familia muy clásica, que está bueno, pues, bajo esa influencia del marido y del suegro y que pese a todo, a escondidas, se está juntando con ese grupo de sufragistas que está intentando que la mujer pueda votar, ¿no? Y me parecía un momento de la historia que, como dices, no es muy alejado en el tiempo. Nos parece mentira, el otro día Concha decía en Facebook algo así, ¿no? Que poco evolucionamos, pues es verdad, evolucionamos poco, sinceramente. Cuando uno va viendo, sobre todo para los escritores históricas, hace un momento teníamos una mesa redonda de histórica y estábamos hablando de que en realidad el ser humano cambia muy poco con el paso del tiempo y al final se van repitiendo patrones, ¿no? Esperemos que nunca se repita esto, por lo menos en nuestro país, hay lugares en los que la mujer no puede votar todavía, pero esa posibilidad, ¿no?, de que eso suceda. José Manuel, tú nos traes una leyenda cordobesa. Leyenda cordobesa sobre el judío. Sobre el judío. Bueno, ya lo peor. Es lo peor, porque te preguntaba, cuando estábamos en el grupo, preguntaba a Javier, o sea, dátalo. Es que no se puede datar. Es una leyenda que lo mismo puede dar antes de la expulsión de los judíos, después o 2 siglos después, porque los judíos en esa época era el coco. Era cuando los niños se iban a dormir, en vez de venir el coco, venía el judío. Entonces siempre ha habido esa, le contaban historias de brujas y tal, pero de judíos. Y entonces una leyenda sobre el sótano de la casa de los Villalones, que es una casa palacio que hay en Córdoba, donde se cuenta que un judío guardaba toda su riqueza, porque iba en plan de
quitándole a otro ciudadano cristiano, y que, ya ves, le castiga quitándole a su tesoro más preciado que es suyo, y lo hace perderse en eso. Dicen, cuentan, que hoy en día todavía se puede escuchar a la chica llamando a su padre por las noches para que vaya a buscarlo. Y entonces un poco, bueno, pues cuento una leyenda de esa época en la que, bueno, eso, el judío es el pobre. Rocha, tú en cambio escribe normalmente novelas fantásticas y la quisimos invitar como, pues eso, una voz diferente, ¿no? Y te vas a un momento de Sevilla, pero que poca gente reconoce esa Sevilla. Yo me voy a hablar de las historias más desconocidas que tiene Sevilla, que es la historia del monasterio de San Isidoro del Campo. San Isidoro del Campo está al lado de Santiponce, se puede visitar cualquier día de la semana, la visita es gratuita. Ningún sevillano debería perderse visitar el monasterio de San Isidoro, pero muy poca gente sabe que en Sevilla se escribió la primera Biblia en castellano. O sea, la primera Biblia, antes de la famosa Vulgata, está escrita por un sevillano que se llamaba Casiodoro del Reina, que era un fraile jerónimo de San Isidoro del Campo. Bueno, pues en San Isidoro se creó un grupo de frailes que se volvieron reformistas, se convirtieron al protestantismo. Y estos frailes fueron muy importantes porque ellos leían a Lutero, leían a los clásicos griegos, tenían un conocimiento humanístico muy importante y de hecho los denuncian a la Inquisición y fue uno de los autos de fe más grandes y más famosos de Sevilla. Quemaron a todos los frailes. Se salvaron muy pocos y entre ellos se salvan dos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina va a escribir la Biblia del Oso en Bélgica, luego va a huir a Londres y en Londres va a ser donde realmente esta Biblia del Oso se haga famosa. Y a día de hoy tú vas a San Isidoro del Campo y ves esa Biblia. Si te vas a Sudamérica, a los países protestantes, esa es la Biblia que leen. Pero es que curiosamente el propio Vaticano reconoce que es mejor traducción que la que se hizo después. Pero no la quieren agregar al culto porque es la Biblia escrita por un protestante. Y Cipriano de Valera se convirtió en un hombre extremadamente laico, le dio la espalda a la iglesia después de esa experiencia tan horrible con la Inquisición. Estuvo por Bélgica, Flandes, Países Bajos, y él no lo sabe, pero él escribió un relato sobre la Inquisición que le sirvió a Flandes, a los Países Bajos, para crear la novela, la leyenda negra española. Lo que él contó que había vivido de la Inquisición, pues ese manuscrito se engrandeció luego y se llenó de moscos y de cosas horribles y se utilizó luego mucho en contra de España. Y no lo sabemos, y eso se gestó todo en un monasterio que está aquí al lado, que además también está recibiendo unos recortes de presupuestos brutales. Y bueno, pues creo que es una visita interesante y que es un episodio de la historia de Sevilla que desconocemos totalmente. Entonces se va a una leyenda, una historia casi olvidada, no leyenda, sino una historia casi olvidada. Yo lo que hago es recuperar una de las historias más conocidas de Sevilla, que es la historia de la Bella Susona. Hay una plaza justo al lado del Callejón del Agua, efectivamente, en la que si pasáis encontraréis un azulejo con una calavera y justo debajo pone Susona. Y ese azulejo tiene su historia, y es que la cabeza real de la hija de un judío, Ismael ben Susón, tras su muerte estuvo colgada en esa misma puerta durante años y años y años, hasta que finalmente el consistorio dijo: esto hay que quitarlo de aquí, vamos a poner un azulejo, ¿no? De hecho, ese azulejo no es el azulejo original, porque claro, estamos hablando del año 1400 y muy poco. No hay azulejo que resista las inclemencias del tiempo durante tantísimo tiempo, ¿no? Pero es una de las historias, porque también es historia más conocidas de Sevilla. Cuenta cómo tras el genocidio judío que hubo aquí en el siglo XIV, algunas familias regresan algunos años más tarde, algunas familias judías. Una de ellas es la de Ismael ben Susón, que era también banquero, igual que la que nos cuenta José Manuel. Y
y no se contenta con volver a Sevilla, sino que forma parte de una conjura en la que hay muchísima gente envuelta, muchos judíos importantes, no solamente sevillanos, sino de pueblos y ciudades limítrofes, Brera, Alcalá, Écija incluso. Y se cuenta que la hija de este hombre era una de las mujeres más deseadas por los sevillanos en aquella época y que estaba en amoríos con el hijo de un noble. Ella una noche escucha a su padre con todos los conjuradores hablando ya, ultimando los planes, comentando dónde estaban las armas con las que se iban a levantar, iban a dar muerte a la nobleza sevillana y demás. Y asustada, temiendo por la vida del hombre al que amaba, sale corriendo aquella noche y anuncia lo que va a pasar, ¿no? Y eso se produjo, eso conlleva el arresto y posterior ajusticiamiento en tablada de todos los conjuradores que estaban estaban metidos en aquel tema. La leyenda la historia acaba muy mal. Unos dicen que la Susana tiene que prostituirse para sobrevivir, otros cuentan que termina metida en un convento. Lo que sí sabemos es que en su testamento, sus últimas voluntades, ella dijo que le cortaran la cabeza y la colgaran de la puerta de la casa en la que había traicionado a su padre, como recordatorio de que una hija debe fidelidad a su familia por encima de todo. Esas son las historias que nosotros hemos incluido, pero hay otras 15 más. Sí, vais a ver la historia de Leonora Gay, con dos nombres de mujer. Vamos a hablar de la valiente marina mercante que se enfrentó durante la Guerra Civil a las tropas de Franco, con el ser capitán de Miguel Aceituno. Es un relato maravilloso. Vamos a conocer también a conquistadoras intrépidas. Vamos a conocer a María Estrada, de mano de Ricardo Ibáñez. José Manuel, ¿hay algo que quieras destacar de todo eso? A mí hay uno de los relatos que me gustan todos, ¿no? Pero hay uno que me llega y porque como quizás dentro del género histórico es diferente a lo que solo escribí yo, que es el de Pilar que era de hierro, que es general, ¿no? No sé, me ha impactado, me ha gustado muchísimo. Pilar, que por cierto estará el miércoles en EFNAC presentando su última novela, que habla sobre María Coronel. Y ese relato me ha impactado bastante, ¿no? Porque, bueno, la forma en que lo cuenta y tal, ¿no? Y, no sé, es que la verdad es que yo te digo que me parece que hemos conseguido crear un libro con un pozo bastante importante, ¿no? Cuando uno toca muchos géneros, o sea, muchos estilos, muchas épocas, podemos cometer el error de dispersarnos. Y este libro es totalmente todo lo contrario. O sea, en cada uno de los relatos te da una época diferente y al mismo tiempo te va gustando más que el otro, y más que el otro, y más que el otro, y más que el otro. Y lo llegas al final del libro y dices, vaya buen rato que he echado yo aquí leyendo estos relatillos. Y es complicado porque sabéis que con los relatos cortos es lo que suele pasar, ¿no? Que quizás pierdes muchas veces, sí, se dispersa. Y esto es todo lo contrario, en vez de dispersarte lo que hace es, no sé, tener una visión muy global de muchas partes de la historia. Bueno, vamos a ir terminando porque ya está prácticamente toda la feria cerrada. Vamos cerrando nosotros, ¿no? Sí, estamos cerrando nosotros. ¿Queréis comentar alguna última cosa? Nerea, tú que has estado más calladita. Bueno, yo lo que os comento es que se trata de una antología, como hemos querido dejar bien claro, solidaria, en la que hemos participado un grupo de autores, pero que también se necesita el guiño del lector para que pues se acerque al libro y todo el círculo se cierre, ¿no? Y que esa solidaridad pues también se haga partícipe desde la otra parte. Y nada, por mi parte yo encantada de que nos leáis. Pues la verdad es que a mí además es una cosa que me emocionó mucho porque yo no escribo histórica, entonces que me llamaran una cosa que me gustó cambiar de registro, pero además tiene una particularidad que me resultó interesante. Hay tanto número de autoras como de autores y ellas ponen el listón muy alto. Hay que decirlo.
Tenemos a Magdalena Basala, Miguel Hierro, Nerea Greco, Olaya, Fría, gente absolutamente, mujeres absolutamente impresionantes que no sé por qué siempre se ve en novelas que las mujeres de novelas históricas escriben más novelas románticas, cosas relacionadas, y se queda totalmente demostrado que aquí, si le quitas el nombre al autor, no sabes quién está escribiendo. Pues bueno, Me parece el detalle de las mujeres escribiendo de histórica me parece fantástico, ¿no? No se ha buscado, esto no es como las elecciones, se ha buscado la paridad ni nada. Simplemente eran amigos Pero la hemos logrado. pero No se buscaba, pero cuidado, la hemos logrado. pero bueno, eran simplemente, oye, ¿quién se apunta? Yo, y nos dimos cuenta de las chicas al poder, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo los mujeres que vayan al poder, sí, no, que manden, que manden, que manden. sin ningún problema. Pues nada, agradeceros que hayáis aguantado el calor, no os vamos a dar mucho más de coñazo. Sí deciros que, bueno, ahora ya está prácticamente todo cerrado. Alberto de Sensei nos está esperando aquí. Si alguno de vosotros se anima, pues ahora mismo se puede llevar el libro firmado por los 4. Si no, José Manuel sí estará esta tarde. A las 6 A partir de las 6. Y gustosamente lo firmaré, ¿vale? Y muchísimas gracias por aguantar el calor y quedaros un ratito.